En este video vamos a hablar acerca de las reacciones de las personas a Jesucristo. Algunos que escucharon los mensajes de Jesús aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, se arrepintieron y confiaron en Jesús como Señor. Pero otras personas que escucharon los mensajes de Jesús rechazaron a Jesús. Hoy tenemos la misma situación. Algunas personas que escuchan acerca de Jesús obedecen a Jesús, confían en Jesús como Señor, y otras personas no quieren ser salvos. En este video vamos a estudiar acerca de las reacciones de las personas que escucharon los mensajes de Jesús. Empecemos. En este video, el primer tema que vamos a estudiar es la reacción de las personas a Jesucristo. Jesucristo enseñó a muchas personas. Aunque algunas personas confiaron en Él, otras personas rechazaron su mensaje. Podemos ver en Mateo capítulo 11, versículos 20 a 30, que muchas personas en las ciudades de Corazín y Betsaida no confiaron en Jesús. Estas ciudades son parte de Israel, y aunque vieron muchos milagros, no aceptaron la fuente de los milagros. Muchos de ellos, aunque vieron los milagros, pensaron que el poder de Jesús no vino de Dios. El texto nos dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. No querían arrepentirse de sus pecados y por lo tanto no aceptaron el mensaje de Jesús. Por lo tanto Jesús dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En el texto, Jesús explicó que en el pasado Dios castigó las ciudades de los gentiles que no caminaron con el Señor. Tenemos un ejemplo en el libro de Génesis. Dios destruyó a Sodoma y también Gomorra, porque rechazaron al Señor y hicieron muchos pecados contra Dios. Cometieron muchos pecados. Dice la Biblia que las ciudades de Israel que rechazaron al Señor iban a tener un juicio más grave, más fuerte que el juicio de las ciudades de los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando rechazaron a Jesús, rechazaron a Dios. En Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, un fariseo invitó a Jesucristo para comer en su casa. Dice en la Biblia que el fariseo rechazó a Jesucristo cuando una mujer que se arrepintió de sus pecados entró y limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y su pelo. El fariseo pensó, esta mujer es pecadora, es prostituta, y Jesús permite que ella toque a sus pies. Pero Jesús dijo al fariseo, esta mujer se arrepintió de sus pecados y ahora está limpiando mis pies con sus lágrimas y con su pelo porque quiere decir gracias. Él dijo al fariseo, tú no ofreciste agua para mis pies,
Porque en ese día, cuando las personas caminaron, muchas veces entraron a la casa con zapatos, con sandalias sucias. Y las personas ofrecieron agua para limpiar los pies. Y él dijo, tú no ofreciste agua para mí. Pero esta mujer quiere dar gracia por el perdón y por la misericordia que ha recibido. Lamentablemente, muchos fariseos, aunque supuestamente siguieron la ley, no aceptaron el mensaje de Jesús y rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, hay un texto interesante que muchos no saben que existe en la Biblia. En este texto muchas mujeres estaban ayudando a Jesús. El texto nos dice que fundaron el ministerio de Jesucristo. El texto dice, empezando en versículo 1, y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Los 12 discípulos viajaron con Jesús, también las esposas de los discípulos y sus hijos, y otros creyentes también. La Biblia nos dice que 70 personas estaban siguiendo a Jesús, y algunas de las personas que estaban siguiendo a Jesús eran algunas mujeres que recibieron perdón de Jesús. Y estas mujeres tuvieron muchos bienes y por lo tanto usaron su dinero para apoyar el ministerio de Jesucristo. Este texto nos explica que Jesús quiere usar a los hombres fieles y a las mujeres fieles también. Las mujeres pueden servir al Señor como los hombres necesitan servir al Señor. Tenemos varias maneras para servir. Por ejemplo, la Biblia nos dice que solamente los hombres pueden ser pastores y diáconos, pero las mujeres tienen muchas maneras que pueden servir también. Pablo dice, por ejemplo, que deben discipular a las muchachas y tienen oportunidades para servir en gran manera. En este texto podemos ver la manera que algunas mujeres ayudaron a Jesús. En Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21, podemos ver que la familia de Jesucristo rechazó su hermano porque no aceptaron que Jesús era el Mesías. En Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21, el texto dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, los hermanos de Jesús dijeron, está loco. Está declarando que es el Mesías. Dice que puede sanar las personas. Dice que es el Hijo de Dios. Nuestro hermano está loco. Los hermanos de Jesús no aceptaron a Jesús como el Mesías durante su ministerio. Pero en 1 Corintios capítulo 15 nos explica que después que Jesús resucitó, algunos de sus hermanos confiaron en él. Por lo tanto, 2 hermanos de Jesús escribieron libros en el Nuevo Testamento. Santiago escribió el libro de Santiago y Judas escribió el libro de Judas. Son los hermanos de Jesús porque tienen la misma madre. No tienen el mismo padre porque Jesús nació de María cuando ella era virgen
pero el padre de los hermanos de Jesús es José. Y por lo tanto, realmente son sus medios hermanos. Pero gracias a Dios, después que Jesús resucitó, algunos de sus hermanos confiaron en Jesús como Señor y estaban sirviendo en las primeras iglesias. Los fariseos también rechazaron los milagros de Jesucristo, diciendo que su poder vino de Belcebú, una referencia a Satanás. En el Antiguo Testamento, Belcebú era una referencia al dios falso, Baal. Belcebú significa Baal de las moscas. Es una manera para decir que Baal es un dios sucio porque es un dios falso. En el Nuevo Testamento usaron esta referencia para hablar acerca de Satanás. En otras palabras, los fariseos dijeron que aunque Jesús hizo milagros, no hizo milagros con el poder de Dios, pero con el poder de Satanás. Jesús explicó a los fariseos que su poder no vino de Satanás, porque Satanás no pelea contra Satanás. Él dijo, mi poder no viene de él. Satanás no pelea contra su propio reino, no va a sanar las personas porque él odia las personas. Él dijo, mi poder viene de Dios. Muchos que vieron sus milagros no eran como los fariseos, porque algunos cuando vieron los milagros declararon que él era el hijo de David, una referencia al Mesías. También en Mateo capítulo 12, versículos 38 a 45, podemos ver que los escribas y los fariseos pidieron una señal de Jesucristo. Pero él les dijo que la única señal que iban a recibir sería la señal de Jonás, una referencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús dijo, ustedes ya han visto muchos milagros, pero no quieren aceptar los milagros. Pero en el futuro van a ver otro milagro. Él dijo, como Jonás estaba en el vientre del pez grande para 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar en la tierra para 3 días. Él estaba hablando acerca de su muerte. Como Jonás salió de la boca del pez, Jesús iba a salir de la tumba en el 3er día. Él usó Jonás como un ejemplo de su resurrección. Probablemente cuando Jonás estaba en el estómago del pez, él murió y el Señor restauró su vida para cumplir su misión. Y también Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús es una señal que Él es el Hijo de Dios. Jesús también habló acerca de su familia espiritual en Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. En una ocasión su familia vino para ver a Jesús. Y dice en este texto, entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él explicó en este texto que necesitamos entender que los que siguen a Jesús son parte de su familia espiritual. Todos nosotros tenemos familia, pero dice la Biblia que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, es el Hijo de Dios. Los que son hijos de Dios son hermanos espirituales.
Jesús dijo, mi familia espiritual es las personas que me siguen. Son los que escuchan la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Jesús explicó que no es suficiente entender la palabra de Dios. También necesitamos obedecer la palabra de Dios. Una palabra que usamos en la iglesia donde soy pastor es lemo. No es una palabra verdadera, pero usamos esta palabra para recordar cómo debemos estudiar la Escritura. Lemo es L-E-M-O, 4 letras. Y cada letra representa una palabra. L significa que necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia todos los días. No es suficiente leer la Biblia solamente cuando estamos en la iglesia. Sí, en la iglesia debemos escuchar la palabra de Dios, pero no es suficiente. También necesitamos leer la Escritura en la casa. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que debemos leer la Escritura y también debemos enseñar la Escritura a nuestra familia. Es la responsabilidad de los creyentes para enseñar la Biblia a sus hijos. Necesitamos leer la Biblia y leer la Biblia como una familia. E representa estudiar. Muchas veces cuando estamos estudiando la Escritura, hay cosas que no podemos entender. Hay cosas difíciles. Pedro dijo acerca de los libros de Pablo que él escribió acerca de muchos temas muy difíciles que las personas no entendieron bien. Necesitamos estudiar la Escritura para entender el contexto del pasaje, para entender acerca de la historia del pasaje, para entender las palabras difíciles. Si la palabra está usando ilustraciones o si está usando palabras que usualmente no usamos todos los días. Necesitamos entender acerca de la cultura para entender bien lo que dice la Escritura, porque cada cultura es diferente. También necesitamos memorizar la palabra de Dios. En el libro de Salmos, David dijo, he guardado tu palabra en mi corazón, porque no quiero pecar contra ti. Necesitamos memorizar las Escrituras. A veces no podemos tener la Biblia abierta en nuestras manos, pero si la palabra de Dios está en nuestros corazones, todo el día podemos pensar en la Escritura. Dice la Biblia que cuando María, la madre de Jesús, escuchó sus palabras, que ella trató a las palabras de Jesús como un tesoro y en su corazón pensó acerca del significado de estas palabras. Necesitamos leer la Escritura. Necesitamos estudiar la Escritura. Necesitamos memorizar la Escritura. Y O representa obedecer. Hay muchas personas que entienden muchas enseñanzas de la Escritura, pero no están obedeciendo la Escritura. Por ejemplo, Satanás entiende mucho. El problema es que no obedece la Escritura. Jesús dice en este texto, mi Padre y mis hermanos son estos, que primeramente oyen la palabra de Dios y la hacen también. Diariamente debemos obedecer las palabras de Jesús porque Él dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Otra vez la palabra es lemo, L-E-M-O.
Necesitamos leer la Escritura. Necesitamos estudiar la Escritura. Necesitamos memorizar la Escritura y también obedecerla. Y los que conocen a Jesús son los que obedecen a Jesús. Y los que obedecen a Jesús son creyentes y son parte de la familia de Jesucristo. En este video vimos que algunas personas que escucharon los mensajes de Jesús aceptaron a Jesús, otras personas no. Tenemos la misma situación hoy. Vamos a compartir el Evangelio con muchas personas que no quieren aceptar a Jesús, pero necesitamos ser fieles para presentar su mensaje. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Pero es la responsabilidad de las personas que escuchen el mensaje para confiar en Jesús. Nosotros no podemos cambiar el corazón, solamente podemos presentar el mensaje a las personas, pero es su decisión si van a ser salvos o no.